primero agradecerles a todos los que se conectaron con nosotros el año pasado en nuestros seminarios. Fue un año muy productivo, tuvimos más de 1.600 participantes de más de 30 países de todo lado. Este es nuestro primer webinar oficial del año y desde la TC Healthcare Training Experience queremos darle las gracias por participar en nuestras sesiones y por ayudarnos a difundir la educación médica de UCI y de anestesia por toda la región latinoamericana. Hoy tengo otra vez el honor de contar con el doctor Sánchez Swain, profesor de un montón de nosotros aquí en Costa Rica y un estimado colega. Y él nos va a estar hablando hoy del efecto Dunning-Kruger. Voy a contar entonces que la TICE es una institución, una organización que se dedica a la difusión de educación médica en el área de UCI y de anestesiología para toda la región latinoamericana y estamos muy felices de contar con todos ustedes en nuestro primer seminario del año. Muy buenas tardes a los que están conectados. Es realmente un honor poder compartir con ustedes un tema de actualización de educación medio continua y esta vez tiene un título un poco llamativo porque no es como el día a día y no es quizás un término tan común, lo de el efecto Dunning-Kruger. Pero a lo largo de la charla vamos a ir ahondando sobre qué es este efecto y cómo se traduce en la práctica cotidiana. Entonces, voy a empezar la plática del efecto Dunning-Kruger, el aprendizaje basado en los casos clínicos. Ese es el menú de lo que vamos a discutir. Brevemente sobre algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a concentrarnos sobre qué es el efecto Dunning-Kruger y después vamos a enfocarnos en los sesgos cognitivos y cómo tomamos las decisiones basado en el razonamiento clínico. Y para que tenga mayor impacto, vamos a ilustrar mediante algunos casos clínicos y vamos a ver también como una estrategia para aprender a lidiar con este efecto para que los resultados mejoren. Y al final vamos a ver una reflexión a manera de introducción. Primero quiero hacer mi declaración de conflicto de intereses. Toda la plática ha sido planificado con base en la investigación propia y también con los casos clínicos que he tenido la oportunidad de recopilar. No hay ningún conflicto de interés. Sabemos de que la práctica de medicina, si lo vemos desde ambos puntos de vista, desde la óptica del paciente y la óptica del médico, constituye una relación de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas salen bien, perfecto, pero a veces hay cosas que no caminan tan bien y eventualmente en algunas áreas, como por ejemplo en anestesia, en medicina crítica, en pacientes hospitalizados en términos generales, representa un potencial peligro para muerte del paciente y eventualmente la posibilidad de algún desenlace médico-legal para el médico. Entonces, por eso, de manera muy divertida, esta es una caricatura de Quino, en donde se ve un paciente ya entrando a quirófano y le sale con este rótulo de errar es de humano. Y es como una especie de reflexión para que nosotros tengamos en cuenta de que nuestra práctica no es infalible y que eventualmente algún error puede desencadenar un muy mal resultado en paciente y eventualmente un desenlace como este. Un paciente que falleció en la unidad de recuperación posanestésica del hospital. Y es que nuestra práctica involucra la toma de decisión en tiempo real con muchísima frecuencia. Por ejemplo, un paciente críticamente enfermo en 24 horas, el equipo sanitario puede tomar más de 100 decisiones, algunas más críticas que otras, y estas decisiones, si nos desviamos de los estándares, podría representar inminente peligro de muerte. Por eso el Instituto de Medicina, que es como la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, publica este libro, Errores de Humano, construyendo un sistema de salud más seguro. En ese libro consigna de que se estima, de acuerdo a la estadística y la proyección,
de que cada año en Estados Unidos podría fallecer entre 44.000 a 98.000 personas, pacientes, como consecuencia de errores médicos. O sea, si vemos esa cifra, 44.000 hasta 98.000, y contrastamos con la cifra que nos genera, sin lugar a duda, mucha preocupación, como lo es la cantidad de fallecidos por SIDA, por cáncer de mama y por accidentes vehiculares, resulta que esa estimación, yendo al extremo de 98.000, implica de que los errores médicos pueden causar más muerte que estas tres eh, entidades que epidemiológicamente son muy impactantes: SIDA, cáncer de mama y accidentes vehiculares, todos juntos. Por eso nosotros tenemos que aprender a lidiar con los errores y mejorar los resultados. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es entender qué es el efecto de Dunning-Kruger y cómo puede repercutir en el desenlace de los pacientes. Vamos a entender también el aprendizaje basado en los casos clínicos y, por supuesto, las aplicaciones de estos aprendizajes en el área de anestesiología. Pero no solamente anestesiología, sino que estas aplicaciones se puede extrapolar a demás especialidades de la medicina. A continuación vamos a explicar qué es el efecto de Dunning-Kruger, un nombre que es bastante intrigante. Personalmente yo no había escuchado de este concepto hasta hace poco. ¿Qué es el efecto de Dunning-Kruger? El efecto de Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo, o sea, es una trampa mental. Parece que estamos pensando correctamente, pero nos desviamos del razonamiento y caemos en esta trampa que, si nosotros no la corregimos, puede causar serios problemas en el paciente y repercutir en nuestra seguridad en la práctica profesional y médico-legal. Entonces, este sesgo cognitivo, esto implica de que algunas personas que tienen capacidades relativamente limitadas en áreas concretas tienden, y ese es el problema, a no darse cuenta de sus limitaciones y sobreestima su capacidad resolutiva. O sea, hay una sobreestimación de la capacidad y hay otro problema, es que no nos damos cuenta de que estamos sobreestimando nuestra capacidad. Entonces hay como dos esferas importantes. Tenemos deficiencia en el conocimiento y precisamente esta deficiencia de conocimiento nos evita la autopercepción de que no tenemos el conocimiento completo. Es decir, subestimamos la capacidad no solamente de, de nuestra ignorancia, sino la capacidad de los demás. Y esta persona que estamos subestimando puede tener muchísima más preparación que nosotros. Es el típico ejemplo de, por ejemplo, un residente que apenas está empezando, adquiere algunas destrezas, algunos conocimientos y ya cree que sabe más que su profesor, y esto genera entonces conflicto de intereses, conflicto también de los resultados y seguridad en el paciente. Y por el otro lado, hay una pobre autoevaluación, es decir, que la propia incompetencia no permite a la persona incompetente saber de que tiene una incompetencia. Parece como un trabalengua, pero en términos generales, el efecto Dunning-Kruger implica de que una persona que no tiene la competencia, sobreestima su capacidad de competencia, y esta misma incompetencia, la falta de conocimiento, no le permite darse cuenta de que tiene una incompetencia. Entonces, muchas veces se confunde el efecto Dunning-Kruger con otros conceptos, como por ejemplo el comportamiento petulante, la arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces, el efecto Dunning-Kruger no debe confundirse con la arrogancia moral ni una mala intención. Es algo natural, pero que nosotros tenemos que reconocer. ¿Y qué es el efecto que sí es el efecto Dunning-Kruger? Que hay un sesgo de autoevaluación, es decir, una pobre
autoevaluación debido a que tenemos un problema en la metacognición. La metacognición es una forma mucho más avanzada de pensar. De hecho, pensamos todos. Lo que necesitamos es el pensamiento, que es una forma de pensar en forma mucho más profunda. Y este problema de la metacognición, es decir, que no nos estamos dando cuenta de por qué estamos pensando incorrectamente, es lo que nos lleva a ejecutar algunas tareas para las cuales no tenemos la competencia, lo estamos ejecutando mal y no nos estamos dando cuenta de que lo estamos haciendo mal. Y el efecto Dunning-Kruger muchas veces se compara en forma errónea como un médico petulante, un médico creído. En realidad hay un poco de todo, pero la mayor parte de este efecto de Dunning-Kruger se explica por la falta de metacognición. Es decir, que la persona no se está dando cuenta de que le falta competencia y esta falta de competencia, falta de conocimiento, no le permite hacer una retroalimentación. Él no se está dando cuenta de que a pesar de que los resultados no son buenos, a pesar de que hay error, a pesar de que hay malos resultados, esta persona interpreta de que está haciendo correctamente precisamente por la falta de la competencia. Entonces, podemos resumir el efecto Dunning-Kruger con estos tres pilares. Número uno, que hay sobreestimación del bajo desempeño. Número dos, que estamos subestimando en el alto desempeño que tienen los demás. O sea, creemos que sabemos más que el profesor, creemos de que sabemos más que el que es considerado como el experto. Y esto se debe a este déficit metacognitivo. O sea, no nos estamos dando cuenta de que tenemos una incompetencia. Ahora, ¿de dónde viene este concepto de efecto Dunning-Kruger? Fueron por investigaciones de estos dos psicólogos de la Universidad de Cornell. Uno es David Dunning y el otro Justin Kruger. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? De hecho, hace poco fueron reconocidos con el equivalente como el Premio Nobel de Psicología. ¿Qué fue lo que ellos hicieron y por qué empezaron a estudiar este efecto de déficit en la metacognición? Resulta que en el año 1995 sucedió algo que a todos nosotros nos deja boquiabiertos. Esto que se ve es la cámara, la captura de pantalla de una cámara de seguridad de un banco en Pittsburgh. Estamos hablando en 1995. Y este tipo, MacArthur Wheeler, entró a asaltar no uno, sino a dos bancos en Pittsburgh. Estamos hablando en 1995. Y con total tranquilidad entró a asaltar sin un pasamontaña. De hecho, en una de las tomas se ve como que él intencionalmente trataba de mostrar el rostro ante la cámara de seguridad. Entonces, eh, obviamente, con todos estos datos, los policías en un 2x3 lo atraparon. De hecho, ese mismo día fue apresado. Entonces, cuando lo estaba llevando a la cárcel para interrogarlo, él se quedó todo extrañado. Pero ¿por qué me reconocieron si yo utilicé jugo de limón en la cara? O sea, él estaba tan impactado de que le pudieron reconocer el rostro, pero él no entendía. ¿Por qué? Porque él había leído de que si una persona echaba jugo de limón en la cara, eso es como una manera de ocultar el rostro, que las cámaras no pueden hacer la toma del rostro de la persona. Bueno, esto lo hacemos en forma divertida, escribiendo algo y luego con jugo de limón y después echamos algún colorante que cambia con el pH y se revela la escritura. Pero él hizo la analogía de este concepto
y lo extrapoló a la cara. Entonces, que untándose con un poco de jugo de limón, él iba a quedar invisible ante la cámara. Bueno, y esto le llamó la atención a estos dos psicólogos, a David Dunning y a Justin Kruger, ambos de la Universidad de Cornell, y ellos empezaron a investigar por qué esta persona actuó de esta manera con total impunidad, por qué esta persona creía de que el jugo de limón iba a hacerlo invisible ante la cámara de seguridad. Entonces, condujo un estudio, que es un estudio pionero de este concepto de la metacognición. Este estudio fue publicado en 1999 en Journal of Personality and Social Psychology. Y estos dos autores, aquí vemos a Justin Kruger y a David Dunning de Cornell, lleva como título hasta divertido. O sea, como una especie de parodia. Incompetente y no darse cuenta de esto. Hasta el título es divertido. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos partieron de un grupo de personas del estudio en 4 cuartiles. Entonces, de todas las personas los separaba y le hacían algunas preguntas y también le hacía unos test para evaluar su desempeño. Específicamente fueron 4 subestudios. Quizás el estudio más ilustrativo para entender el efecto de Dunning-Kruger está resumido en esta figura, la figura número 3. Es para evaluar el desempeño de conocimientos de gramática y también la autopercepción de qué tan bueno es en cuanto a su conocimiento de gramática. Entonces, partieron estos dos autores al grupo en 4 cuartilos. Y aquí el porcentaje. Entonces aquí lo que estamos viendo es, esta curva que está acá es el desempeño cuando le hicieron la evaluación. O sea, este es su rendimiento real. Mientras que acá, estas dos curvas representan la autopercepción. Es decir, cómo se comportaría, cómo sería su autojuicio con respecto a los demás participantes. Entonces, aquí vemos el cuartilo de los que tuvieron el peor desempeño. Resulta que ellos se consideraban superiores a la mayoría. O sea, entre peor rendían, tenían una mejor autopercepción. Y luego, los que rendían un poquito mejor, tenía una autopercepción también. Aquí hay un gap importante entre su desempeño versus su autopercepción. Mientras que, y aquí es donde llama la atención, aquellos que tuvieron los mejores rendimientos, aquí vemos el test, prácticamente tenía un acierto de más de 90%, y sin embargo, ellos se autocatalogaban por debajo de su rendimiento real. De hecho, se autocatalogaban como igual a los que tenía peores conocimientos en gramática. O sea, aquí en esta parte lo que hay es una falla metacognitiva. O sea, si yo soy incompetente, pero yo no me estoy dando cuenta de mi incompetencia y creo que sé más de gramática que el promedio. Por el otro lado, acá, conforme la persona tiene más conocimiento, tiene mejor calibración. Es decir, sí, yo me autocatalogo como conocimiento promedio y mi rendimiento fue promedio. Y lo que llama la atención es que aquellos que tuvieron un rendimiento excepcional tuvieron más bien una prudencia metacognitiva. O sea, sabía mucho, pero se autocatalogaba como que sabía menos que el promedio. Entonces, aquí es donde surge el concepto de competencia versus confianza. Los que eran menos competentes tenían mucho más confianza que los que tenían más competencia
pero que tenían menos confianza, o sea, más prudencia metacognitiva. Entonces, a partir de ese estudio, se llega a la conclusión de que hay una relación que no es lineal entre la confianza que es subjetiva de una persona versus la competencia real que se demuestra mediante un test, mediante un examen. Entonces, los autores llegan a una conclusión bastante impactante, que la autoconfianza no aumenta en forma proporcional al conocimiento de la habilidad, sino que sigue un patrón predecible determinado por la metacognición. La metacognición sería entender por qué pensamos así. O sea, metacognición es pensamiento. Por el otro lado, la mera forma de pensar sería el común concepto que nosotros decimos, estamos pensando, pero la forma avanzada de pensar sería pensamiento. Y más aún ahora que estamos con la era de la inteligencia artificial. Muchas personas preguntan a la inteligencia artificial un concepto, lee 3 o 4 líneas y ya se consideran expertos, inclusive con más conocimiento que los expertos ya reconocidos. Y sin tomar en cuenta que muchas veces la inteligencia artificial todavía requiere mucho más entrenamiento y es muy común la aparición de las alucinaciones. Entonces, el que es incompetente, eventualmente esa falta de conocimiento ni siquiera está reconociendo la aparición de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Entonces, otro dato interesante es que cuando nosotros buscamos curva de Dunning-Kruger, automáticamente en Google nos aparece algo así como esto. De hecho, hay variantes, pero es más o menos el estereotipo de lo que nosotros encontramos cuando googleamos curva de Dunning-Kruger. Y hay una curva de confianza versus competencia. Aquí baja, alta, no sabe nada el experto y describe una curva que es así, con algunos puntos de intersección. Pero cabe mencionar de que esto realmente no es la curva de Dunning-Kruger. Nosotros lo utilizamos, lo eh, inclusive se difunde muchísimo de la curva de Dunning-Kruger. Esta curva nunca fue publicada, nunca ni siquiera fue planteada por Dunning y Kruger, sino más bien es una adaptación que con el paso del tiempo, algunas personas más creativas y luego modificando, resulta que se popularizó y es lo que circula en las redes sociales como la curva de Dunning y Kruger. Vamos a ver la curva como tal, lo vamos a examinar. Aquí vamos a hacer la acotación de que no es la curva de Dunning-Kruger a partir del estudio publicado en 1999, no tiene nada que ver, pero sí es un resumen del concepto de que la confianza y la competencia tiene un comportamiento tal cual como se describe en forma gráfica en esta curva. Entonces, cuando una persona no tiene ningún conocimiento, no sabe nada, su confianza es muy baja. Luego, conoce un poquito y su confianza aumenta en forma prácticamente vertical, llegando a un punto en donde su confianza es muy elevada y sin embargo tiene muy poco conocimiento. Esto es lo que se le conoce como el punto de la montaña de la estupidez. El punto de la montaña de estupidez. Esto es lo que frecuentemente vemos en las redes sociales, personas opinando de tema que no es de su área, simple y sencillamente a partir de una pequeña búsqueda, una microexposición a un artículo, un libro o, o una página o un podcast y ya se cree el experto. Y después, cuando empieza a kilometrear, empieza a leer algo más, tiene más exposición y no esa microexposición, se da cuenta de que los conceptos son mucho más amplios y empieza a darse cuenta de que tiene una gran ignorancia. Entonces, ahí es donde se describe como el valle de la desesperación, o sea, que la persona se desespera por darse cuenta de que en realidad no sabe nada. Y después, conforme pasa el tiempo, va mejorando la competencia, empieza a estudiar más, lleva más cursos, tiene más entrenamiento
y aparece una pendiente que es mucho más suave en comparación con esta pendiente vertical inicio, sino que es mucho más suave, pero más sostenida, que se llama la pendiente de la iluminación. Y después, esto sigue acumulando entonces conocimiento hasta llegar a un nivel de experto. En este nivel de experto ya se sostiene en esto que se llama la meseta de la sostenibilidad sostenible. Y aquí vemos cómo la confianza incluso es por debajo del momento en que la persona había estado en la montaña de la estupidez. Y eso es el concepto de el que, el que nada sabe, nada teme. Y ya cuando sabe más, se da cuenta de que la cosa es mucho más difícil y ahí es cuando llega realmente a adquirir la competencia y se convierte en una persona experta. Bueno, esto es la curva de Dunning-Kruger. Aquí hago la acotación de que no es idea original de Dunning y de Kruger, sino una adaptación de esos conceptos a partir de los estudios de Dunning y Kruger. Entonces, vamos a explicar mejor algunos puntos. Aquí en la montaña de la estupidez, esto se ve mucho, sobre todo cuando un médico empieza a practicar alguna técnica, empieza a utilizar algún método de tratamiento o algún fármaco y hace a partir de microexposición una confianza excesiva, o sea, la fase de la estupidez. Esta fase de estupidez, tal vez un término menos chocante, fue el propuesto por el doctor Herbert Fred. El doctor Herbert Fred fue médico internista, trabajó en Houston, Texas, ya falleció, y en una publicación clave en Texas Heart Institute, en una editorial hace un comentario con un término que es muy ilustrativo: hyposquilia, o sea, deficiencia de habilidades clínicas. Esta hyposquilia significa de que cuando un médico tiene una microexposición, oye de algo, ve algo, tal vez leyó un mini artículo o escuchó un podcast mientras iba manejando para el trabajo y ya se considera experto y sin embargo no ha visto todos los problemas. ¿Por qué? Porque conforme empieza a exponer más, empieza a ver de que la luna no es de queso, que hay complicaciones, hay dificultades. Por ejemplo, acá, ¿a quién de nosotros no nos genera una reacción emocional cuando vemos una máscara laringea así? Bueno, esto fue lo que pasó con un paciente que nosotros hicimos una intubación. Fue una intubación que no fue a primera intención, sino que se hizo varios intentos. Y después de eso, toda la anestesia se llevó a cabo perfectamente. Fue en el momento de extubación que nos dimos cuenta de que hubo un trauma grave. Entonces, ahí donde nos damos cuenta de que la máscara laringea no es como en las publicaciones, de que con 3 o 4 colocaciones ya usted se convierte en un experto. Es que no has visto todavía las graves complicaciones que puede surgir. Y cuando una persona entra en el valle de la desesperación, el momento de mayor impacto emocional es cuando nos llega una cosa como esto, una cédula de citación para rendir una declaración en una persecución, una demanda médico-legal. Entonces es muy importante eso, aprender de los errores, pero sobre todo aprender de los errores de los demás para no cometerlos nunca por sí mismo. Y después del valle de la desesperación, entonces hay una pendiente poco pronunciada, muy lenta, que se llama la pendiente de la iluminación, que es cuando verdaderamente empezamos a acumular evidencia y nuestra propia experiencia, hasta llegar a la fase de expertise. Esto exige muchísima humildad. Tenemos que ser humildes, autorreconociendo de que no conocemos todo y cuando hay un error, autorreconocer de que este paciente no tuvo un buen desenlace
por alguna incompetencia nuestra. Y esto ha sido claramente ilustrado con la publicación del doctor Henry Marsh. Probablemente muchos de ustedes ya han leído este libro. Se titula Ante todo, no hagas daño. El doctor Henry Marsh es un neurocirujano inglés, ya está retirado. Trabajó por más de 40 años como neurocirujano. Y su frase, buque insignia de este libro, dice, hacen falta 3 meses para para aprender una técnica, para aprender a hacer una operación, pero se necesita 3 años para saber cuándo. Y sin embargo, se necesita 30 para saber cuándo no hacer. Y esto es lo que nosotros vemos en el día a día. Cuando un médico novato se le pone delante a un paciente, cree que puede hacer absolutamente de todo con él a partir de su conocimiento, a partir de su arsenal de técnica. Y después, cuando empieza a ver que hay complicaciones, que algunos pacientes incluso se mueren a consecuencia de esas complicaciones, entonces va poniendo el freno en mano, disminuye su ímpetu y empieza entonces a meditar y entiende entonces de que hay algunos pacientes que no pueden ser operados. Y para eso se necesita adquirir el conocimiento de metacognición. Y, o sea, es pensar sobre el propio pensamiento. Nosotros pensamos de esta manera por X o Y razón. Entonces, tenemos que saber monitorear, evaluar y regular los procesos cognitivos. Y más aún cuando se necesita toma de decisiones, sobre todo aquellos que tienen una alta carga cognitiva, como por ejemplo, decidir administrar un medicamento cuando el paciente está en una situación de gravedad o aquel paciente que necesita hacerle un procedimiento de emergencia, como por ejemplo una pericardiocentesis, una toracocentesis, intubar al paciente, un abordaje quirúrgico de la vía aérea, etc. Entonces, cuando decimos metacognición, es entender se piensa, cómo se evalúa ese pensamiento y cómo se ajusta según el resultado o el contexto. Y es un entrenamiento que nosotros tenemos que hacer. Acaba de pasar, por ejemplo, una crisis y después tenemos que tomar un tiempo para razonar. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué pensé de que este era el diagnóstico? ¿Por qué punce al paciente? ¿Por qué no llamé por ayuda? Etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al estudio original de Dunning y Kruger, entonces acá vemos de que los menos competentes tienen fallo en la metacognición, tiene falla en la metacognición, o sea, no darse cuenta de que es un incompetente. Y no digo incompetente como un plan de burla, sino que es un término plenamente reconocido, la incompetencia. Y ahí donde se da bajo desempeño y hay sobreconfianza. Contraste con el cuartilo superior de los que tienen más conocimiento, que tiene prudencia metacognitiva. Aquí donde se caracteriza porque hay un alto desempeño y hay una subestimación. Y esto a veces es bueno para fomentar la humildad cognitiva, pero a veces también es malo. Es malo en el sentido de que una excesiva prudencia metacognitiva hace que la persona pueda entrar en una parálisis de acción. Por ejemplo, ven que un paciente está en parada cardíaca, está sospechando de que tiene un taponamiento cardíaco, conoce la técnica para la pericardiocentesis, conoce lo que tiene que hacer y sin embargo, esa prudencia metacognitiva excesiva lo lleva a la parálisis de acción. Entonces, también hay que tener conocimiento de este problema que nos lleva entonces a la parálisis de acción. Bueno, a continuación vamos a analizar
cómo es que nosotros tomamos las decisiones en medicina. O sea, ¿por qué razonamos clínicamente de esta manera? ¿Cuál es el algoritmo que nuestro cerebro utiliza para realizar el razonamiento clínico? Primero, tenemos que plantear una hipótesis. ¿El paciente tiene esto o tiene lo otro? Y ahí empezamos a hacer un análisis crítico de cada hipótesis, ya sea para confirmar o descartar los diagnósticos. Y ahí donde habíamos dicho previamente de que hay dos tipos de razonamiento. Uno es pensar, que sería el thinking, que es pensamiento superficial, es el automático, y el otro es el pensamiento, que es thought, que es reflexionar profundamente. O sea, pensar, pensamos todos, pero el pensamiento exige un análisis profundo de la situación. Y obviamente aquí separa el pensamiento y el razonamiento clínico a dos grupos de médicos, el médico novato versus el médico experto. Y el médico novato puede empezar a analizar cuando algo es demasiado evidente. Un paciente que claramente tiene un puñal aquí clavado en precordio, a punto de morir, con esta radiografía, y lo que, lo que necesita es una toracotomía de emergencia para hacer el tracto, la exploración del tracto de la herida por arma blanca. De hecho, este paciente se salvó por 1 centímetro y la punta no penetró al corazón. Bueno, acá, ¿cuál es la diferencia entre el experto y el novato? Y es que el novato pregunta, ¿y usted tiene todas las vacunas? ¿Tiene la vacuna de sarampión en la infancia? En cambio, el experto directamente va al grano y se hace entonces la toracotomía exploratoria. Entonces, por ende, debemos conocer la diferencia metacognitiva entre la valoración clínica por el experto y la valoración clínica por el novato, que es una valoración clínica dirigida. ¿Dirigida para qué? Para ahorrar tiempo. El que tiene el conocimiento y la preparación y la competencia directamente va al grano, ve esto en forma global, mientras que el novato analiza las cosas en forma fragmentada. Y es que es demasiado importante tener experiencia. Este es el modelo, el flujograma de lo que es el razonamiento clínico. Si nosotros tenemos un problema, lo primero que buscamos en nuestro archivo, que sería nuestra memoria, si hemos visto casos clínicos, o sea, si tenemos o no experiencia con casos clínicos y previos. Si no tenemos, entonces buscamos el sistema 2, el analítico, el racional, el clásico que nos enseña en los cursos de medicina. Pero si tenemos experiencia y hay un patrón, entonces inmediatamente hacemos el diagnóstico y tomamos la decisión. Esto se llama el análisis irracional, que en realidad irracional suena como imprudente, pero en realidad irracional se refiere al pensamiento automático. O sea, cuando tenemos un problema clínico, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿he visto esta película antes? Si he visto esa película antes, yo puedo ir anticipando, vaticinando lo que va a ocurrir, cuál es el desenlace, sin tener que esperar y completar la película para sacar la conclusión. O sea, vemos un paciente así, tiene esas manchas café con leche y con estas lesiones en la piel, no le vamos a mandar una biopsia para saber de que lo que tiene es una enfermedad de von Recklinghausen. Igualmente, cuando tenemos un paciente que le traccionamos la piel y se estira de esta manera como un elástico, ese paciente lo que tiene es un síndrome de hiperlaxitud. No necesitamos hacer un análisis de tipo 2, que es muy lento. Entonces, inmediatamente decimos, este paciente tiene un síndrome de hiperlaxitud. Y sin embargo, hay que tener mucho cuidado con cuando hacemos argumentación clínica, porque podríamos caer en falacias, sobre todo cuando un médico tiene mucha experiencia, ha acumulado un bagaje grande de casos,
Entonces puede caer en alguna de estas falacias, falacias de la prueba incompleta, de la generalización, apelación a lo natural, ad ignorantium, cargas de la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, aquí lo que quiero decir es que cuando vamos a hacer razonamiento clínico, hay que hacer con cuidado con las falacias, sobre todo cuando una persona, un médico, ha acumulado mucha experiencia. Entonces ya empieza a utilizar en forma muy automática un pensamiento irreflexivo y no se detiene a analizar más datos para llegar a un diagnóstico más contundente. Y todas esas falacias ocurren constantemente, constantemente, tanto para el competente como para el incompetente. Y muchas veces recurrimos a la apelación de la ignorancia. Es ejemplo típico la homeopatía. ¿Por qué? Porque cuando alguien cuestiona, es que la homeopatía no sirve, entonces invierte la carga de prueba y te dice, bueno, funciona porque no hay prueba que la refuta. O sea, pruebe de que la homeopatía funcione, pero la respuesta que usted escucha es, bueno, pruebe de que la homeopatía no sirve. Entonces ya aquí al invertir la prueba de la carga y por el hecho de que no hay unas conclusiones claras, entonces al final mucha gente se va y es tratado con la homeopatía. Igualmente, cuando hay causa falsa, empezamos a correlacionar dos datos por la presencia temporal. O sea, lo primero es causa de lo segundo. Un ejemplo, me acuerdo de un enfermero que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos y yo en ese momento era residente en cuidados intensivos y me llegó a decir, entre broma y broma, de que por favor que no le pusiera en las indicaciones terramicina oftálmica a los pacientes. Digo, ¿por qué? Porque a los pacientes que se le prescribe terramicina oftálmica, misteriosamente tiene mayor mortalidad. O sea, que la aplicación de la terramicina causa mayor mortalidad en los pacientes críticamente enfermos. Claro, eso es una causa falsa. ¿Por qué? Porque usted indica terramicina oftálmica a un paciente que quizás está sedado en ventilación mecánica para protegerle contra úlceras corneales. En cambio, un paciente que está parpadeando, que está consciente, que está alerta, que está estable, usted no le va a poner terramicina oftálmica. Pero precisamente este tipo de argumento puede ser tomado erróneamente como una causa falsa. Y es que también hay muchos otros argumentos que son tipo falacia. Uno muy común es la falacia ad hominem, que en lugar de discutir con argumentos sólidos, se ataca a la persona. Un ejemplo de falacia ad hominem es no hay que creer en lo que dice este colega porque es un médico mentiroso. Bueno, ya con esto usted está recurriendo a falacia ad hominem y ya no está discutiendo si el diagnóstico es correcto o el tratamiento es el indicado, simple y sencillamente usted ataca a la persona. Y algo muy también común es la falacia del falso dilema. El ejemplo típico, un paciente que tiene infiltrados pulmonares. Entonces, falso dilema o es uno o es otro, o es neumonía o es edema pulmonar. Bueno, en medio existe un espectro muy grande de otros diagnósticos que no es ni neumonía ni edema pulmonar. Pero muchas veces caemos en ese tipo de argumento del falso dilema. Y también algo muy común es la falacia de la autoridad, sobre todo porque ahora hay muy fácil acceso a la información biomédica y hay algunos médicos que ya caen en esa costumbre del name dropping, que cualquier cosa se escuda en que lo dijo fulano tal, lo dijo mengano tal, o está publicado en tal revista o en tal libro. Por ejemplo, la falacia de la autoridad es decir, porque lo dijo el doctor Jean-Louis Vincent, así tiene que ser. Bueno, él puede no estar diciendo la verdad, es una autoridad mundial muy respetada en medicina crítica, pero no porque él lo dijo,
necesariamente tienen que ser correctos. Hay que analizar las cosas con cuidado, con cautela. Bien, ahora vamos a ver unos casos clínicos para terminar de ilustrar ese concepto de Dunning-Kruger. Y es que los casos clínicos son muy útiles para generar un aprendizaje efectivo, porque un libro, un artículo puede tener errores, puede tener incluso conflicto de intereses, pero el paciente no. El paciente es un libro que no tiene errores, no necesita editorial. Todo lo que el paciente manifiesta está basado en la fisiología correcta, no hay errores. Por eso, estudiar a partir de casos clínicos es de muy alta eficacia para el aprendizaje, como decía William Osler. La medicina se aprende al lado de la cama del paciente, no en el aula. Y es importante que nosotros tengamos que eh, aprender a partir de lo que estamos viendo en el paciente, escuchar al paciente, observar, razonar, analizar lo que estamos viendo del paciente. Pero primero observa. Y el doctor William Osler reitera, primero observa. O sea, primero observa y repite, primero observa. O sea, ver para creer. Y en anestesia, ¿por qué es importante este concepto de aprendizaje basado en casos clínicos? Porque estos casos nos da retroalimentación, pero a veces esta retroalimentación puede ser tardía o ambigua. Por ejemplo, una retroalimentación ambigua sería ventila bien hasta que deje de ventilar. Entonces, este, esta frase puede hacer que, sobre todo un médico que no tiene mucho expertise, pueda tener duda de qué es lo que hay que hacer. Y en el caso de anestesia, la mayoría de los eventos críticos necesita decisiones que sean muy rápidas, que tienen muy alta carga cognitiva. No es lo mismo poner un espadrapo sobre una venopunción que, por ejemplo, punzar y hacer una cricotirotomía, hacer, por ejemplo, una pericardiocentesis. Y también con el paso del tiempo existe también el riesgo de normalización del desvío, porque muchas veces si no tenemos esto, entonces vamos a hacer algo hechizo. Y al hacerlo de forma repetitiva, entonces ya se convierte en un estándar porque nos va bien a pesar de que son prácticas subóptimas. Entonces hay que estar centrado siempre en el concepto de seguridad ante todo, seguridad ante todo. Y los casos clínicos realmente son muy efectivos porque nos acordamos muy bien de un caso clínico. Puede ser de que hemos leído un artículo y nos acordamos una idea, pero cuando es un caso clínico nos acordamos de la mayor parte de los conceptos y permite reducir los errores y fomenta también la adherencia a las guías clínicas, sobre todo cuando los resultados no son buenos. Entonces, cuando hablamos de transfusión masiva, leemos transfusión masiva, pero no es lo mismo tener un caso de transfusión masiva en sala de operaciones, cuando usted es el que ha estado manejando el paciente, ha estado recibiendo los hemocomponentes, es el que ha estado estripando la bolsa para que se transforme con mayor rapidez. Y por el otro lado, con los casos clínicos nos damos cuenta de una brecha entre lo que es la teoría, muy bonito la teoría, todo ahí, todo bien rotulado, pero el paciente que tiene al frente no tiene una correlación con la anatomía. Y esto, a pesar de que parece como un chiste, pero es la realidad de la práctica diaria. Vamos a ver muy rápidamente tres casos clínicos. El primero es de un masculino de 72 años. Él tiene antecedente de POC y una tuberculosis tratada hace 30 años. Es tabaquista de 40 paquete años y ahora llega a sala de operaciones porque tiene un abdomen agudo. Lo que tenía era una diverticulitis perforada. Fue operado, se le hizo una laparotomía, el paciente estuvo inestable, se le tomó una vía central y en vista de que el paciente estaba desaturado, que no sabíamos era si por EPOC o por la tuberculosis o tiene edema o tiene
una neumonía o atelectasia, lo que sea. Entonces se le tomó una radiografía portátil. Cuando se revisó la radiografía portátil, aquí se ve la vía central, tenía un montón de infiltrados, pero aquí se ve una línea que pareciera una línea pleural. O sea, si de este lado se le tomó una vía central y hay esta imagen, entonces, sobre todo cuando se examina la radiografía con poco cuidado, a veces cuando son radiografías físicas, entonces en lugar de examinarlo contra un negatoscopio, muchas veces lo que vemos es que el médico agarra la placa y lo ve contra el fluorescente del techo. Y ahí se le puede perder un montón de información. Entonces, este tipo de práctica claramente es una manera subóptima de analizar los estudios. Entonces, el equipo médico consideró que este paciente lo que tenía un neumotórax. Entonces se le colocó un neumocad. Aquí se ve ya el neumocad, como que desapareció esta línea pleural. Entonces todo bien. Y sin embargo, en la radiografía no estaba muy claro, pero en la tomografía sí. En la tomografía se vio claramente cómo el neumocad no estaba en el espacio pleural, sino que se metió directamente al parénquima pulmonar, que en realidad nunca hubo un neumotórax. El, el catéter entró directamente al parénquima pulmonar. Esto es lo que se le conoce como el pseudoneumotórax. El pseudoneumotórax. Esto se debe a la presencia de pliegue cutáneo. Y esto del pseudoneumotórax se ve especialmente en aquellos pacientes muy adelgazados, con piel muy laxa, como este paciente, que cuando se le toma una radiografía portátil, la piel se arruga, esta arruga entonces forma un pliegue contra el chasis del aparato de rayos X y este pliegue puede generar una imagen falsa de un neumotórax. O sea, si tenemos una tomografía, aquí estos pliegues son los que formaría este pseudoneumotórax. Y es demasiado atractivo el diagnóstico porque se encuentra justamente en la parte lateral del tórax, donde debería de observar el pliegue, perdón, la pleura de un neumotórax. ¿Y cómo se pudo haber evitado este desenlace bochornoso? Se debió haber corroborado con el ultrasonido, porque hoy en día hay que aplicar la idea de medicina visual, o sea, ver para creer. O sea, en otras palabras, insonar para creer, no ir de bruce y decir que el paciente tiene un neumotórax. Y también hemos visto colocación de sello de tórax, sobre todo por médico con poco entrenamiento. Hay también cierta torpeza entre la incompetencia, la euforia de hacer el procedimiento y la torpeza mental y manual lleva a desenlaces como esta. Este fue de una paciente que tenía un neumotórax y le colocaron una sonda. Aquí se ve la sonda, pero esa sonda se dirigió en una posición que es anatómicamente inquietante. ¿Qué pasó con esta paciente? Lamentablemente, el médico que lo colocó le introdujo la sonda directamente al hígado. Hubo necesidad de hacerle una laparotomía porque se había complicado con un hemoperitoneo. Y también es muy importante frenar el ímpetu por hacer las cosas, sobre todo cuando no tenemos tanto entrenamiento. Y eso es lo que en Costa Rica decimos el foforón, o sea, el manita caliente. Quiere hacer el procedimiento, quiere hacer la técnica en el primer paciente que se le ocurra. Y esto fue lo que le pasó con este paciente. ¿Qué fue lo que tuvo este paciente? Este paciente tuvo un accidente vehicular, politrauma. Los paramédicos consideraron que este paciente tenía un neumotórax hipertensivo. Entonces,
el paramédico le puso un angiocard para una toracentesis. De hecho, cuando llegó a sala de shock, estaba él muy orgulloso de que salvó la vida del paciente haciéndole esta toracentesis y le colocó, sin embargo, este sello que imposibilita el drenaje del aire. Bueno, ¿qué fue lo que vimos en la radiografía? En la radiografía lo que vimos fue esta imagen que corresponde entonces a este angiocard, un angiocard 14, y este angiocard ni siquiera había traspasado la pared torácica. Entonces, ese paciente incluso se salvó de un neumotórax que hubiera sido provocado por ese intento de toracentesis, dichosamente, dichosamente. O sea, aquí lo que estamos viendo es, número uno, que nunca tuvo neumotórax y número dos, que por esa incompetencia de ese paramédico no avanzó lo suficiente como para llegar al espacio pleural que le hubiera provocado un neumotórax iatrogénico. O sea, todo eso que estamos viendo es lo que se describe como el efecto del queso suizo. O sea, debe haber una sucesión de conducta de peligro, condición latente, una condición que provoca el error, luego el error activo para que finalmente se dé el evento adverso. Pero dichosamente, en cada uno de esos slices del queso suizo hay escudo de protección. O sea, que alguien se da a última hora cuenta de que hay un error y entonces paró la toma de decisión. El segundo caso es un caso muy interesante. Este caso lo tuve en el hospital, 16 años, una femenina, previamente conocida sana, ella vecina de Limón, y había consultado por cefalea intensa. Había consultado por cefalea intensa al servicio de emergencias. En, en 6 días había consultado 3 veces por cefalea. Entonces, le hace un TAC con contraste, no encuentra nada, le hace una punción lumbar, tampoco encuentra nada, y en vista que la cefalea continuó, entonces pide una interconsulta a anestesia. Ese día yo estaba de guardia con el diagnóstico presuntivo de una cefalea postpunción lumbar. Entonces, la interconsulta específicamente era para que nosotros le pongamos un parche hemático. Técnicamente una paciente delgada no hubiera sido difícil. Y sin embargo, antes de colocar el parche hemático, hicimos una pausa. Es muy importante esto, una pausa estratégica. Preguntamos a la mamá de la paciente, cuéntenos, ¿qué ha pasado con ella? ¿Por qué ha consultado 3 veces en 6 días por cefalea? Entonces, la mamá nos explica ya con más detalle de que ella consultó por cefalea hace 6 meses, hace 6 meses. Esta es la segunda vez que consulta, pero hace 6 meses había llegado exactamente lo mismo, pero al hospital regional por una cefalea muy intensa de predominio retroocular. Entonces ahí le hacen exámenes y en vista de que es una zona costera, una zona que hay que pensar en dengue, sobre todo porque las plaquetas estaban bajas, tenía 47,000 plaquetas. Entonces, dolor retroocular, trombocitopenia, zona endémica, es dengue. Muy fácil, el diagnóstico, muy lógico. Y sin embargo, luego de repetirle 3 veces el hemograma, todas las plaquetas estaban bajas, pero llamaba la atención que la prueba de torniquete estaba negativa. Y entonces el médico de emergencia habla con el servicio de laboratorio porque estaban sospechando de que había un error. Entonces se le hizo un conteo manual. El reporte, a pesar de que se hizo muy rápidamente, siguió tirando trombocitopenia, pero ya con conteo manual, el microbiólogo observó presencia de plaquetas en grumos y el conteo real de las plaquetas era 241,000. O sea, esto es el ejemplo clásico de lo que se llama una pseudotrombocitopenia. Es una pseudotrombocitopenia in vitro porque
estos son los tubos de ensayo para hemograma. Se utiliza EDTA como anticoagulante. EDTA en pacientes que tienen esa propensión, las plaquetas empiezan a aglutinar y se forma entonces un grumo que no se contabiliza como plaquetas, por eso salen plaquetas bajas. Eso se resuelve enviando la muestra de sangre muy rápidamente en un tubo de ensayo con citrato en lugar de EDTA. Esto es lo que se llama pseudotrombocitopenia por EDTA. Bueno, qué impresionante, ¿verdad? El diagnóstico. Em, Sin embargo, esta paciente fue egresada, todo bien, porque todo parece muy lógico. Esto es lo que se llama heurística. O sea, son ideas, conceptos correctos y que ni siquiera pensamos, ni siquiera reflexionamos. Entonces, de una vez, el razonamiento clínico, la paciente tiene una pseudotrombocitopenia por EDTA. Sin embargo, esto que acabamos de comentar es una falacia. Esto se llama la falacia del arenque rojo, porque probablemente todos los que venían poniendo atención a la explicación estaban casi que boquiabiertos con ese diagnóstico porque es un diagnóstico muy elegante, pero es una falacia de la falsa pista. Se llama falacia del arenque rojo o de la falsa pista. ¿Por qué? Porque los británicos y los escoceses entrenaban a los sabuesos, que tenía que, son sabuesos de cacería, para entrenarlo a que no se desviara de la pista, colocaba estos arenques rojos que están como encurtidos, despide un olor fuertísimo, que si los perros sabuesos no están bien entrenados, entonces se va por el olor del arenque y se desvía de la evidencia correcta, del sendero correcto. Entonces, esa es una manera de entrenar a los sabuesos, poniendo el arenque rojo. Por eso, la falacia de arenque rojo también se le conoce como la falacia de la falsa pista. ¿Por qué? Porque si analizamos más el caso, nos damos cuenta de que la pregunta de por qué consultó a la paciente no concuerda. No concuerda porque la paciente consultó por cefalea, cefalea retroocular, no para que nadie, ningún médico le haga el diagnóstico elegante de una pseudotrombocitopenia por EDTA. Y desdichadamente esto fue lo que ocurrió hace 6 meses. Se egresó con el diagnóstico de pseudotrombocitopenia por EDTA y nadie analizó por qué la paciente tenía cefalea. Y resulta que la mamá, ya con un poco más de información, conversando con ella, me mostró la foto de la chica cuando había consultado hace 6 meses y tenía inyección conjuntival y lagrimeo. Y esto fue valorado por oftalmología, por otorrino, y consideraron que la paciente lo que tenía era una sinusitis. De hecho, se hizo una cirugía de FES. Obviamente, esto no fue el diagnóstico. Lo que tenía esta paciente era una cefalea en racimo o cluster o cefalea histamínica de Horton, que se caracteriza por cefalea. De hecho, el 26% de los pacientes con cefalea en racimo de Horton ha tenido antecedente de una cirugía de FES, porque se confunde fácilmente con una sinusitis porque se ve inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea y un dolor retroocular. Entonces se hace este tipo de decisiones terapéuticas erróneas. Y es que la cefalea cluster es de una intensidad excepcional. De hecho, en este score de intensidad de cefalea, vean que tiene una intensidad de dolor por encima de el dolor de parto. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos con esta paciente? Una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica fue ponerle oxígeno puro. En 5 minutos se les alivió completamente la cefalea. Es la única cefalea de tipo migrañosa que se alivia con oxígeno puro. Con esto se hizo el diagnóstico de cefalea histamínica Horton. Hoy en día la paciente está encontrada en neurología, ha evolucionado muy bien, no ha vuelto a tener episodios y este es el ejemplo ilustrativo de la falacia de la falsa pista. Porque cuando todo encaja,
cuando hay muchas cosas que ya lo damos por sentado, heurístico se llama esto, el diagnóstico se viene en forma automática. Y se necesita, entonces, en el caso de esta paciente, salir de valles de la desesperación, empezar a ver de que hay cosas que no encajan, porque poner un parche hemático es relativamente sencilla en una paciente delgadita, pero eso no hubiera resuelto el problema de ella. Dichosamente, con esto se llegó al diagnóstico y es el ejemplo de este crecimiento lento de comprensión de que no todo es cefalea postpunción dural. Es la fase dependiente de la iluminación. Y esto implica de que debemos aprender las cosas con humildad. El tercer caso es de una paciente que tiene 41 años, ella es asmática, no tiene antecedentes de relevancia. De hecho, ella practicaba mucho en gimnasio, estaba haciendo spinning, estaba haciendo CrossFit, una persona que se metió de lleno al gimnasio. Y entonces uno de los compañeros del gimnasio le recomendó que tomara suplementos. Entonces fue a una macrobiótica y se compró unos tarros de niacina como suplemento. Empezó a tomar por primera vez y de pronto se empezó a ponerse rojo como un tomate. Y llegó a la clínica y ahí la catalogaron como un cuadro de alergia a la niacina. Muy extraño, alergia a la niacina. Y le pone un suero con adrenalina a goteo, en una clínica, a goteo. Y en un descuido dejaron el suero correr a toda velocidad, se vació literalmente, lo que tenía era una ampolla de adrenalina en la bolsa y la paciente empezó a quejarse de un intenso dolor precordial. Bueno, y aquí es donde empezamos a ver una triste historia. Inmediatamente le hicieron un electro. Este electro aquí se ve, tiene un poco de artefacto. La paciente estaba con mucha angustia y llama la atención de que tenía en V4 y V5 un infradenivel que se extendía hasta V6. Dolor precordial con infradenivel de ST. Le repitieron otro electro y los cambios, si bien mejoraron un poco, pero todavía se ve en V5 y V6 ese infradenivel. No hay electro de base, recordemos que es una paciente conocida sana, y empezaron entonces a hacer los estudios tal cual como recomienda la teoría. Entonces le manda troponina de alta sensibilidad y reportaron en las nubes, 997. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que se infartó la paciente? Le manda una radiografía y la radiografía en realidad de tórax no mostraba nada extraño, pero todo esto fue acontecido en una clínica periférica. Entonces, con esta troponina tan elevada, le repite otra troponina y sale en 459. O sea, bajó a la mitad. La paciente ya estaba mejor, pero porque la clínica cerraba a las 9, entonces lo mandaron en la ambulancia al hospital. Y cuando llega al hospital le repite el electro y parece que las cosas están normales. Aquí tiene un bloqueo de rama derecha de ADIs que puede ser completamente normal en una paciente joven. Entonces, a pesar de que la troponina iba para abajo, le repiten otra troponina, iba todavía más para abajo, pero como parte de complemento habría que hacerle otro biomarcador. Entonces le manda ProBNP y ProBNP por las nubes. Bueno, estaba elevado, pero claramente para una paciente de esa edad, de 41 años, es una cifra anormal. Entonces, ¿y ahora qué? Hay que seguirle estudiando porque los exámenes salieron anormales y a pesar de que se le ha repetido los electros y ya estos están completamente normales, entonces es lógico el carrito de los deseos.
Entonces le manda electroseriado, radiografía tórax, laboratorio general, troponina seriada, ProBNP, ecocardiografía, que resultó ser normal. Y a este carrito de deseo también se le agrega aspirina, clopidogrel, lovastatina y valsartán y la anticoagulan con enoxaparina. Y con todos estos datos, lo que es lógico pensar es que ella no se iba a salvar de un cateterismo. Entonces, y a este carrito de deseos se le agregó un cateterismo. Se le hizo el cateterismo y el cateterismo es este, completamente normal, tanto en la coronaria derecha como en la coronaria izquierda. Bueno, ¿y ahora qué? Estamos en un callejón sin salida en el algoritmo diagnóstico. Todo ha salido normal. Entonces, la decisión final fue egresarla, porque ya no hay más cosa que estudiar. No se le va a hacer un ultrasonido intracoronario. No se le va a hacer una resonancia magnética cardíaca. No se le va a hacer una biopsia endomiocárdica. Entonces se egresó. O sea, claramente lo que vimos en este último caso no es un caso de curva de Dunning-Kruger. Ahora, si no es curva de Dunning-Kruger, ¿cómo la catalogaríamos desde el punto de vista clínico? Bueno, esto es lo que cotidianamente aquí en Costa Rica le llamamos el síndrome de Katraska. O sea, que es aquella situación clínica donde va encadenando un error tras otro, de manera que el siguiente es provocado siempre por el anterior, y es el acrónimo de cagada tras cagada. Y este Katraska suele también acompañarse de otro problema que se llama el síndrome del recomendado. Te recomiendo este paciente porque es fulano de tal, porque es un VIP, porque es otro colega, porque es familiar de otro colega. Y ahí es donde empezamos a desviar nuestro manejo cotidiano, manejando estos casos recomendados con medidas que no tenemos el expertise y empezamos a experimentar involuntariamente con el paciente. Entonces, recuerde el síndrome de Katraska y el síndrome del recomendado, como parte, complemento para entender el efecto de Dunning-Kruger. Ya para finalizar, ¿cuáles son las estrategias entonces para mitigar este efecto de Dunning-Kruger? O sea, ¿qué hacemos? Ya vimos todos los problemas inconvenientes de Dunning-Kruger. ¿Qué hacemos? Para eso debemos recurrir a estos 6 pasos. Entrenamiento explícito en metacognición, uso sistemático de checklists, simulación de alta fidelidad con debriefing profundo, retroalimentación objetiva y frecuente, aprendizaje basado en casos reales con errores y la evaluación longitudinal de competencia. Entonces, eso es entrenamiento explícito de metacognición. Es importante que nosotros aprendamos a preguntarnos sistemáticamente qué es, qué sé, qué no sé, qué estoy asumiendo. Estas 3 preguntas nos sacude de la zona de confort y sacamos del estado de pensar automáticamente a un estado más profundo que se llama pensamiento reflexivo. Y de esta manera también tenemos que incorporar pausas cognitivas, es decir, hacer una pausa y hacer un análisis, sobre todo cuando son decisiones muy críticas como cómo inducimos al paciente, qué vamos a hacer cuando hay una vida difícil o un paciente que está inestable hemodinámicamente. El segundo método o táctica para reducir el efecto Dunning-Kruger es el uso de checklist cognitivo. Y esto ha sido implementado desde los estudios del doctor Víctor Pronovost, donde se preconiza el concepto de cirugía segura salva vida. O sea, hacer el checklist antes, durante y después de la cirugía. Y así es como muchas veces evitamos este tipo de complicaciones. Aquí lo que estamos viendo es, desdichadamente, fue una reintervención. Luego se dio cuenta en el análisis de que no se hizo un chequeo completo de instrumental y aquí se ve cómo se dejó una pinza en la pared abdominal de este paciente. Hubo necesidad de reintervenir
y dichosamente este paciente fue apaciguado, se le explicó y no hubo una demanda médico-legal. Pero es algo que se pudo haber evitado haciendo un checklist con el conteo exhaustivo del instrumental. Por supuesto, se necesita también simulación de alta fidelidad con debriefing profundo. O sea, después de un caso, sobre todo cuando hubo un incidente crítico, hay que reunir a todos los que estuvieron involucrados y de forma madura, eso exige mucha madurez profesional, hacer un análisis mediante la reflexión crítica. No es como muchas veces de hacer una sesión de morbilidad para castigar al que cometió el error, sino hacer una discusión guiada, una discusión guiada. Y hacer también la retroalimentación objetiva y frecuente. Y esto de retroalimentación objetiva frecuente es, tenemos que tener tacto para cuando vamos a confrontar a un colega cuando hubo algún mal resultado. Porque lo peor que podemos hacer es con la enseñanza punitiva. ¿Qué es la enseñanza punitiva? Bueno, esto fue lo que nos pasó con una residente. Es una residente que recién estaba empezando. Yo le estaba enseñando la técnica de colocación del catéter epidural. Entonces, en ese momento, yo le dije, vamos a videograbar para hacer luego el debriefing. Y vi que empezó a enterrar la aguja. Le digo, usted no está sintiendo la resistencia. Y me dijo, no, no, todo bien, todo bien. Cuando quitó el estilete, empezó a salir el chorro de líquido cefalorraquídeo. Entonces, obviamente esto nos genera un pico emocional de desagrado, de bochorno, porque fue algo que no queríamos. Entonces ahí podemos adoptar dos senderos. Uno es enseñarle al residente de que este tipo de situación puede ocurrir y cómo se puede remediar. Lo peor que podemos hacer es castigar al residente. Y sobre todo cuando no utilizamos un lenguaje apropiado en un momento en que hay mucha susceptibilidad emocional. Y por supuesto, hay que aprender a partir de los casos reales que hubo errores. Este fue un caso que tuvimos. Estaba con una residente de primer año. Era una amputación que se le va a realizar, una amputación transmetatarsiana. Entonces, yo le estaba enseñando a colocar un bloqueo de tobillo con los 5 nervios, los dos peroneos superficial y profundo, el sural, el safeno y el nervio tibial. Y, y aquí todas las marcas anatómicas. Cuando terminamos de bloquear esos 5 nervios, nos llevamos a la desagradable sorpresa de que giramos nuestra vista y vimos de que el paciente estaba en paro, no hay pulso. Inmediatamente iniciamos las medidas de resucitación y intubamos al paciente y al final tuvimos retorno de la circulación espontánea. Aquí se ve ese registro de la tendencia. Resulta que le habíamos puesto una pizca, 1 miligramo de midazolam, y luego para el confort del paciente durante la punción le pusimos un bolo de 30 miligramos de propofol. Y luego nos pasamos a ponerle los bloqueos a esos 5 nervios. Y aquí se ve claramente cómo se fue desaturando. Llegó un punto en que ya no marcaba la saturación. Esto eran los monitores de antes, el monitor CardioCap 5, que a partir de una saturación por debajo de 30% ya no marca, pero ahí donde aparece la sorpresa desagradable, que nosotros en ese momento no estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo. Aquí, entonces, el concepto es que si se nos da un incidente como esto, tenemos que aprender a sacar aprendizaje de este caso bochornoso. Dichosamente, ese paciente tuvo una recuperación neurológica completa, no hubo lesión neurológica
después de la cirugía lo pudimos inclusive extubarlo en sala de operaciones y dichosamente el desenlace fue bueno. Entonces, a partir de este caso, empezamos a implementar un plan, y es que si vamos a poner un bloqueo o si desviamos la atención a la cara del paciente, entonces ponemos full volumen al monitor, eh, volumen de escándalo para aquello de que si cambia el tono de la pulsioximetría o baja la frecuencia, entonces desviamos la mirada hacia el monitor. Y por último, la evaluación longitudinal de la competencia. ¿Qué es eso de evaluación longitudinal de competencia? En realidad, hacer el examen, aun cuando se trata de un médico competente, no es que se debe verlo como una vigilancia, sino más bien como reeducar nuestra metacognición. Y eso, para eso tenemos que tener humildad cognitiva. Es decir, si ya hemos hecho el curso de ACLS y cada 2 años nos exige revalidar, no hay que ver eso como una vigilancia al médico, sino que con el paso del tiempo, nuestra destreza declina con el paso del tiempo. Y esto lo que nos permite es corregir el efecto Dunning-Kruger y en lugar de más bien alimentar el efecto Dunning-Kruger. Y eso no hay que ver como, como un cuestionamiento a nuestra experiencia. Y algunos médicos, sobre todo cuando ya tiene muchos años de práctica, 30, 40 años de práctica, piensa de que es indemandable, que con solamente su experiencia basta para defender cualquier investigación médico-legal. Y esto no es cierto. Y esto ha sido claramente demostrado con esta publicación del filósofo y psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus. Y su libro se titula Sobre la memoria. Fue publicado en 1885 y es un libro clásico que nos permite entender el concepto de memoria, retención y olvido. ¿Qué significa esto? Significa de que si nosotros aprendimos algo, en ese momento, digamos, con los conocimientos muy frescos, tenemos el 100% con el primer aprendizaje, pero vemos de que muy rápidamente declina y a los 3 días se nos ha olvidado más de la mitad de lo que aprendimos. Pero si hacemos un pequeño repaso, tiramos nuevamente al 100% y la curva declina, pero vemos que declina con una pendiente menor. Y si hacemos otro repaso al tercer día u otro repaso al sexto día, vemos que la curva de decaimiento se vuelve más plano. O sea, esto lo que demuestra es la importancia de los repasos, la importancia de las evaluaciones de, de competencia. Y, y es que esta curva de olvido tiene esta fórmula que parece como muy complicada, pero R es la retención, E es la base del logaritmo natural, T es negativo, es tiempo, S es la intensidad relativa del recuerdo. O sea, retenemos mejor las cosas cuando ha pasado poco tiempo y cuando la intensidad, sobre todo cuando hay picos emocionales, es muy elevado, muy elevado. Y recuerde que la experiencia no es inmunidad. Un médico, entre más experimentado, más se le exige. Él no puede decir de que, porque tengo 40 años de experiencia, nadie me puede demandar. Más bien, si tiene 40 años de experiencia, la exigencia que se le somete a este profesional es mayor, porque si tiene tanta experiencia, por qué falló? Bueno, y ya para finalizar, dejo esta reflexión. La reflexión final es como idea para llevar a casa, que en medicina el riesgo del efecto Dunning-Kruger no es teórico, no es teórico, es real y lo vimos con los casos clínicos. Hay que tener mucho cuidado cuando creemos de que tenemos el conocimiento de la certeza y no necesitamos verificar, o cuando se nos olvida de que tenemos que cambiar planes, ya cuando hay un cambio demasiado tardío, y
cuando nos acostumbramos a estrategias fallidas, no hacemos el debriefing. Y la excelente noticia, la buena noticia del efecto Dunning-Kruger es que es altamente mitigable si nosotros convertimos el aprendizaje en metacognición, que eso es entrenable y tenemos que acostumbrarnos a hacer feedback, hacer el debriefing, acostumbrarnos a hacer simulación, estudiar y plantear algoritmos claros y tener la cultura de ayuda, sobre todo ayuda temprana. Como decía médico canadiense, pionero de la medicina basada en evidencia, el doctor David Lawrence Sackett. Él dijo, sin la experiencia clínica, la práctica médica peligra de ser tiranizada por la evidencia externa. Bueno, muchísimas gracias y espero que esta plática le haya dejado algún aprendizaje efectivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la clase. Primero que todo estuvo espectacular y me alegra decir que hay un montón de gente de todo Latinoamérica siguiéndonos en esta charla que estuvo excelente. Yo tengo que confesar que mi primer punción, o sea, la primera vez que poner el catéter epidural hice una punción y por dicha tuve a alguien que no me regañó, sino que nada más me ayudó a que la siguiente vez no sucediera, porque todos empezamos así, ¿verdad? O sea, todos la cagamos. Pero lo importante es aprender de eso. Y lo que decía me parece súper importante. La evidencia médica no es lo mismo que la experiencia, ¿verdad? Y por eso es importante también estudiar y crear evidencia médica sobre las hipótesis que generamos. Pero excelente charla. La primera pregunta fue una pregunta desde el principio que decía que si se puede dar este fenómeno en personas expertas o entre especialistas, que fue la primera pregunta que hicieron. Sí, claro. De hecho, el efecto de Dunning-Kruger siempre está al acecho. Y precisamente, entre más experta sea la persona, más se confía. Entonces, se convierte en una persona no con confianza, sino una persona confianzuda, confiada. Entonces, empieza a brincar pasos, empieza a improvisar y ahí donde el efecto Dunning-Kruger salta la liebre cuando parece que no debería saltar después de 30, 40 años de práctica. Para poner como un contexto, desdichadamente a veces nosotros aprendemos cuando las cosas toca fondo. Recuerdo un colega que ya fallecido, de muchísima experiencia, fue mi profesor cuando yo estaba en la residencia de anestesia y resulta que poco antes de pensionarse, le llegó una demanda médico-legal. Y yo lo vi autorrecriminándose en la oficina, diciendo, tan viejo y me pasó esto. Ahí donde se ilustra el concepto de Dunning-Kruger. La experiencia no da inmunidad. Por Sí, eso es hay un comentario. importante estar siempre actualizando la metacognición. Así es, hay también un mensaje del doctor Ricardo Aguilar y en vista del caso que tuvimos recientemente en Costa Rica, ¿verdad? De una paciente que falleció haciéndose un procedimiento estético, dice que uno de los problemas que tenemos a su juicio es que las evaluaciones de educación continua no son obligatorias para ejercer la carrera y que peor aún, por ejemplo, que usted puede hacer una cirugía plástica sin ser especialista o ejercer medicina de emergencia sin ser emergenciólogo. Y yo creo que al final tal vez ni siquiera es como cuál es su especialidad base, porque digamos, yo hice cuidado crítico y soy anestesióloga y aquí en Costa Rica eso no es común, sino cuánto se entrena usted, cuánto trata de mantenerse al día, que usted puede hacer un procedimiento 100 veces y hacerlo mal las 100 veces, entonces es importante haber tenido retroalimentación de alguien que sea experto en el área. Y sí, es completamente cierto a mi juicio que aquí hacemos los exámenes de la especialidad y después cada quien practica como puede. Correcto, correcto. Siempre es bueno hacer ese debriefing. Si no hay un sistema que nos obliga a hacer el debriefing, pero en el seno de cada servicio se debería de implementar sesiones de morbilidad para buscar siempre las medidas preventivas y correctivas. Peor aún cuando, como decía Confucio, em, si usted cometió un error y no corrigió el error, ahí está el error.
Sí, aquí nos dejan otra pregunta que dice que tan eficaces considera que son las IA actualmente para aclarar dudas que tenga el profesional antes de tomar una decisión. Sí, hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Vino para quedarse y ahora no es correcto decir de que la IA vino a sustituir al ser humano. En realidad eso es como el caso, digamos, que se puede comparar con aviación comercial. ¿Por qué la aviación comercial es el medio de transporte más seguro? Porque hay un complemento, un excelente complemento entre el humano, que tiene posibilidad de errar, y la máquina, que también tiene posibilidad de errar. Pero cuando ambas se compaginan, es donde se convierte en el medio de transporte más seguro que existe. Se estima de que una persona para morir en un vuelo comercial se necesita montarse 24.000 años consecutivos para que le toque por probabilidad un deceso, ¿verdad? Y la persona tiene más peligro de fallecer de su casa al aeropuerto que ya cuando está en el aire. Entonces, ahí definitivamente la inteligencia artificial vino para quedarse. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, con las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Ujú. Porque la inteligencia artificial toma datos, lo procesa y te da sobre todo una reacción que es impecable y uno se va con todo. Y ahí es donde uno tiene que hacer la verificación en otras fuentes para contrastar y decir, bueno, eso que está diciendo tiene razón, en realidad esto no tiene razón. Y no es que usted le está dando una cátedra a la inteligencia artificial, porque su mega base de datos, su big data es mucho superior a la capacidad de nosotros. Pero uno tiene que procesar la información, digerirlo para decir, bueno, voy a hacerle caso o simplemente voy a verlo como una opinión y este es un complemento. Un montón de comentarios positivos en el chat y dice un mensaje que les quiero agradecer por esta charla y lo más claro es que la humildad es clave para poder tener éxito en lo que hacemos. La humildad, aunque tengamos años de experiencia, saber que debemos aprender siempre y volver siempre a aprender. Y me encanta ese mensaje para cerrar y yo de mi parte le diría además que nos volvamos early adopters. La medicina cambia, la ciencia cambia y tenemos que estar en constante actualización porque si no, obviamente nos vamos a quedar atrás. Correcto, sí. Lo de adopción de una tecnología, un concepto, necesitamos para que eso se dé, reformular nuestra parte metacognitiva. Nuevamente el concepto de metacognición. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, doctor, por dedicarnos su tiempo y toda su expertise. Siempre aprendemos un montón. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.